Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy sobre justamente parte de las enfermedades tropicales y uno de los temas es hablar la primera parte de mediasis, luego yardiasis y en el último vamos a hablar sobre malaria. En relación a mebiasis, recordando microbiología, sabemos que hay amebiasis intestinales y también los tisulares, que son las patógenas. En las intestinales tenemos entamoeba histolítica y causante de la diarrea disentéricas o enfermedades crónicas tipo abscesos o colitis crónicas. En las tisulares, las amebas de vida libre, las más importantes, la cantamueva y la negleria. También está la balamutia, que es otra ameba de importancia. Hablar de las entamoebas intestinales, la patógena es la entamoeba histolítica. También se puede considerar la entamoeba coli como patógena cuando hay más de 5 quistes por campo asociado a un cuadro de dolor abdominal crónico. Las otras, entamoeba gingivalis germanis, no son patógenas. Endolimax nana, y hay que tenerlo cuidado en pacientes con inmunosupresión, a pesar de que no es una entamoeba patógena, hay que tener cuidado en pacientes inmunosuprimidos, como pacientes trasplantados en quimioterapia o VIH, donde pueden producir enfermedades intestinales y también se ha visto compromisos sistémicos. Pero en inmunocompetentes es un comensal asintomático. Esta ingresa principalmente por vía con contaminación oral fecal, es decir, el ciclo es ano, mano, boca. El elemento infectante es el quiste tetrágeno. Esta entamueba, una vez que ingresa por vía oral, su hábitat es el intestino grueso. Los pacientes, por eso, con mayor riesgo son los pacientes homosexuales, los viajeros también, las personas que están migrando a una zona endémica y también los que viven en una guardería. Entonces, la forma infectante es el quiste, tiene cuatro núcleos, es un quiste tetrágeno. Es un quiste maduro, es la forma infectante, quiste maduro tetrágeno, es la que aparece en las deposiciones que ha sido eliminado por la persona que tiene que aloja este parásito. La forma como se reproduce es a través de los trofozoitos o la forma infectiva, es la forma como eh, eh, este parásito invade otros órganos o se ancla en el intestino grueso. Está a nivel mundial, principalmente en áreas tropicales o subtropicales, principalmente en zonas donde hay deficiencia de las condiciones sanitarias o una deficiente sistema de alcantarilla. El quiste tetrágeno, la forma como ingresa por vía oral, una vez que ingresa, se rompe esta cápsula externa, se libera los zoitos, los 4 zoitos, empiezan su maduración en el intestino delgado, luego atraviesan el intestino grueso, y aquí estos zoitos en el intestino grueso empiezan a generar unas citoquinas inflamatorias conocidas como toxinas o amebaporos. Acá se anclan y empiezan a producir una inflamación local y cuando se hace una colonoscopia se encuentra úlceras en botón de camisa y esta puede invadir a través de la circulación portal a otros órganos. Entonces el quiste tetrágeno madura, la que ingresa por vía oral, se desenquista. Estos o quistes se liberan, se anclan en intestino grueso. Una vez que se anclan, empieza el proceso de maduración. Liberan los trofozoitos. Estos trofozoitos empiezan con una multiplicación para su forma de diseminación. Este proceso de exquistación principalmente sucede en el intestino delgado o alto y liberan los zoitos. Estos zoitos son los que migran al intestino grueso y el intestino grueso madura este trofozoito y es la forma de diseminación. Entonces llegan acá ya los trofozoitos. Estos trofozoitos son los que producen la migración, principalmente produciendo gran liberación de citoquinas inflamatorias, produciendo úlceras en la zona colónica, conocidos como úlceras en botón de camisa. Esto produce en el paciente un cuadro de dolor abdominal tipo cólico, es crónico y a la vez puede producir pérdidas de sangre. Es una causa de diarrea disentérica. El paciente puede ingresar a un periodo de desnutrición y también deshidratación si es que este cuadro diarreico se vuelve crónico. Pero la forma más frecuente son la presencia
de las úlceras. Entonces, la esquistación ocurre principalmente en intestinos altos o delgados y ya luego el trofosito, que es la que sale al intestino grueso, madura, produce un fenómeno de adhesión, destrucción de las células epiteliales y posteriormente las úlceras. Estos trofocitos pueden invadir en formas crónicas, invadir otros órganos por diseminación eh, venosa o de circulación portal principalmente, invadir a nivel hepático, pulmonar y a nivel cerebral. Entonces, y en estas zonas lo que hace es producir cuadros de abscesos crónicos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una amebiasis intestinal, ya nos hemos contaminado, contagiado de la amebiasis, entonces pasamos por un periodo de asintomático que muchos pacientes pueden tener la ameba, pero no necesariamente hacen un cuadro de colitis crónica. Esto sucede solo en un 10% de los pacientes, un cuadro de colitis crónica con úlceras, con diarreas disintéricas agudas, pero la mayoría de los pacientes son asintomáticos. El tipo de diarreas que pueden producir es tipo infecciosa, diarreas con moco, con sangre. Si hacen una reacción inflamatoria, van a encontrar pilocitosis polimorfonuclear. Producen estos amebomas a nivel a nivel rectal por una proliferación y nido de estas entamoeba histolítica. Generalmente es más frecuente en los varones. Pues eso está ligado a que principalmente en conductas HCH. Cuando se produce un absceso hepático es principalmente localizado en el lado derecho, en el lado derecho del hígado. Pero también cuando existen amebomas a nivel intestinal y el paciente presenta cuadros de diarreas de dolor abdominal crónico, el tratamiento puede limitar esta diseminación, pero cuando ya hay una destrucción e invade a nivel del sistema linfático o vía portal, ya se producen los abscesos que se mencionan. Entonces, esta es la úlcera que se evidencia en el colon con un tipo botón de camisa, pero cuando se hace un estudio anatomopatológico se evidencia las úlceras en matraz. Entonces, a diferencia de otras enfermedades infecciosas disintéricas como la Shigella o Balantidium coli, en la reacción inflamatoria en heces se encuentran muy pocos leucocitos. Y además es difícil encontrar también los trofozoitos porque estos se encuentran anclados en el epitelio intestinal o se encuentran en una zona ya de la pared submucosa cuando ya han invadido y destruido esta pared, pero sí se evidencia un gran predominio, una gran infiltración de neutrófilos. En algunos pacientes pueden producir necrosis de colon en forma extensa, produciendo la colitis necrotizante o fulminante, o también megacolon tóxico con dilatación severa del colon, estos en formas crónicas. Y los amebomas son ya las lesiones más localizadas, lesiones necróticas que están más localizadas en un segmento del colon y se encuentran acá masas de tejido llenas de amebas, debido a que el organismo intenta mantenerlos como especie de encapsulados en una zona definida de colon. Eso se ve en un poco número de pacientes. Entonces el problema es el diagnóstico. Nosotros podemos pedir un examen en ese si puede salir negativo para entamoeba histolítico. Entonces ingresan ya los otros estudios que pueden ser en formas de enfermedad ya complicadas, se encuentran como absceso hepático, absceso pulmonar, cerebral. Entonces aquí ingresan ya los exámenes de ecografía, tomografía, resonancia. El problema es que cuando el paciente no tiene estas lesiones, tenemos entonces que buscar otros exámenes. Eh, hay pruebas directas que tienen baja sensibilidad, la búsqueda de trofocitos en heces. La otra es la identificación de antígeno fecal en heces que tiene mayor sensibilidad, hasta 95%. La otra es el PCR también en muestras de heces o también en el tejido purulento de los abscesos. Y la otra son las pruebas de anticuerpos IgM, IgG para entamoeba histolítica, que es la que más nos ayuda. Pero el tratamiento, el diagnóstico de elección o el gol estándar es el PCR, ¿no? Entonces, estas son la forma como migra principalmente hacia el lado derecho, propio de la diseminación portal. Y
una diferencia que más adelante vamos a mostrar un cuadro, pero principalmente el absceso amebiano es más en jóvenes, los piógenos es más en adultos mayores, presentan una forma de dolor irradiado a hombro derecho. En cambio, en el piógeno, el paciente se encuentra séptico, fiebre, picos altos, leucocitosis en el hemograma, procalcitonina. En cambio, en el absceso mediano generalmente son abscesos fríos. En algunos casos, cuando hay ruptura de esos abscesos, puede producir un cuadro de leucocitosis, fiebre. Generalmente hay desviación desviación. Generalmente no hay desviación a la izquierda, o sea, no hay bastonados más del 5 o 10%, lo que sí se ve en el absceso piógeno. Entonces, cuando hacemos un aspirado de los abscesos y vemos que es de color chocolate, podríamos definir que probablemente sea un absceso amebiano y esto nos ayuda mucho para identificar, ¿no? Achocolatado, marrón, incluso esto se debe porque ya el tejido hepático, pulmonar o cerebral ya ha sido necrosado. Acá los trofocitos raramente se encuentran en esta zona. Lo que se tiene que hacer es un raspado de la cápsula para identificar. Entonces es importante enviar a biopsia las cápsulas de este absceso siempre. Las perforaciones son las que van a producir esta liberación de pus. Cuando es a nivel hepático puede ser un absceso subcapsular, es decir, entre el diafragma y la superficie superior del hígado, que es muy frecuente, produce gran dolor pleurítico en estos pacientes. Si la ruptura invade a la parte mediastinal o a la parte media, entonces puede producir incluso hasta pericarditis amebiana, que también se ha visto en algunos casos. Y si la diseminación o la ruptura y el drenaje de contenido purulento es hacia la parte intestinal, entonces puede producir una peritonitis amebiana. Los abscesos cerebrales es otra complicación frecuente, por eso ustedes cuando vean alguna guía de manejo en absceso hepático, absceso pulmonar o absceso cerebral, está como indicación agregar metronidazol, no solo para cubrir anaerobios, porque a diferencia de la clindamicina, metronidazol cubre esta entamoeba histolítica, que es la tercera causa de abscesos en estos órganos. Entonces, siempre cuando vean abscesos, agreguen metronidazol o cubran con metronidazol. Creo que vamos a hablar más adelante, o no sé si está acá, pero vamos a ver que normalmente el parásito está ahí y no pasa nada, ¿no? Das tratamiento, si no tratas, si está en asintomático, no pasa nada, pero no es tanto así. El parásito también tiene un rol muy, muy, muy importante en la formación de adenocarcinomas del colon, principalmente. Entonces, actualmente se está viendo que hay, el- hay algunas citoquinas propias de la entamoeba histolítica, lo que hacen estas citoquinas o antígenos conocidos como galectinas. Estas antígenos lo que hacen es activar algunos prooncogenes que se encuentran dormidos o suprimidos y que al activarse eso empiezan a producir mutación de las células epiteliales produciendo los adenocarcinomas. Sobre todo esto se ha visto cuando hay una coinfección entre Entamoeba histolítica y Cryptosporidium, que es otro parásito intestinal que aparentemente es asintomático, que no produce muchas molestias, excepto en pacientes de VIH, pero se está viendo cada vez más que esta coinfección de ambas están asociados en forma independiente o juntas a los adenocarcinomas. Y esto se debe a sus antígenos que producen una inhibición de los oncogenes de supresión. Entonces, para eso es importante el tratamiento, tenemos dos tipos de pacientes. Un paciente que tiene una parasitosis intestinal y otro tenemos un paciente que ya ha tenido una diseminación de parasitaria. En los pacientes que tienen una enfermedad tisular intraluminal no invasiva, podríamos dar paromomicina como tratamiento de base. Cuando ya hay una invasión sistémica o intestinal o tipo incluso amebomas, compromiso hepático, entonces, o pulmonar o cerebral, ahí el tratamiento es metronidazol que tiene una buena llegada, o tinidazol también, ¿no? La tinidazol es un poco más tolerado.
Lo que tienen que evitar es el consumo de alcohol porque producen el efecto antabús y el paciente desarrolla un cuadro un cuadro de jaqueca multiplicado por 10, ¿no? Cuando hay consumo de mínimas cantidades de alcohol. Entonces, no solamente es un parásito que produce una lesión colónica ulcerativa, y amebomas, sino también puede producir una mutación genética, llevando finalmente a la formación de los adenocarcinomas. Hay un impacto sistémico cuando hay una invasión a otros órganos, y esto se debe a que esta entamueba puede escapar de la evasión inmune que produce nuestro organismo, principalmente escapa a la destrucción de las células citotóxicas debido a su gran cantidad de antígenos, que también son antígenos que producen esta activación oncogénica. No solamente tenemos un solo tipo de glicoproteínas o antígenos, son muchas glicoproteínas externas que tienen, y todas en su conjunto hacen que la ameba sea difícil de ser detenido por la respuesta inmune adquirida de la persona. Entonces, lo más frecuente es tener una fase asintomática, pero cuando hay cuadro clínico, una diarrea que puede ser una diarrea aguda que se puede autolimitar o una diarrea crónica. La diarrea aguda generalmente es disintérica, ¿no? Con pujo, tenesmo, este es el dolor. Entonces, a la colonoscopía, como les mencioné, los úlceras en botón de camisa, las perforaciones, los amebomas que se ven, megacolon tóxico, descartar las otras causas de diarrea disentérica, como colitis ulcerativa, la lentidiasis aguda y todo lo demás. Entonces, la amebiasis hepática, tenemos acá, cuando hay amebiasis hepática, generalmente el paciente se encuentra con un absceso frío, no hay leucocitosis, no hay televisión izquierda, no hay fiebre, excepto cuando esta ya se produzca una ruptura, hay mucha inflamación y mucho dolor. La edad es más en los jóvenes, más frecuente en los varones, generalmente son únicos, a diferencia de los piógenos que son múltiples. Se localizan principalmente en el lóbulo derecho, las piógenas también derecho, pero es más difuso. El piógeno es más frecuente en diabéticos y los hemocultivos, claro, van a ser negativos en los abscesos amebianos. Y ahí pedimos lo que es la serología amebiana, ¿no? Que es más frecuente, que es positivo en estos casos. El metronidazol es el tratamiento que generalmente damos, pero cuando solamente hay un compromiso luminal, puede ser paramomicina. Hay otras opciones que se pueden dar, como la tetraciclina, pero el tratamiento no solamente consiste en dar el medicamento, sino también tenemos que restaurar la flora intestinal. Por eso está en boga la administración de probióticos después del tratamiento antibiótico. Cuando ya hay una distribución sistémica, en el tratamiento de elección es el metronidazol. De preferencia se administra por vía endovenosa. También se puede administrar por vía oral cuando no se cuenta con esto, pero debido a que produce muchas náuseas o estomatitis, y además no debe administrarse por nada el alcohol por su efecto antabús o disulfiram que les mencioné, hay que tener cuidado con el metronidazol. También, también hay que pensar siempre en los diagnósticos diferencial, como les mencioné, Bacillus coli a la cabeza, ¿no? Entonces, en tomoide histolítica, lo que tenemos que evaluar es si está produciendo complicaciones, pero se acuerdan que hablamos que hay amebas que no son patógenas, y dentro de ellas estaba el dispar, pero también en este estudio, por ejemplo, han encontrado que la entamoeba dispar también es un parásito que en algunos ocasiones puede ser patógena, principalmente en pacientes inmunosuprimidos o cuando está en coinfección con la entamoeba histolítica. Entonces, esto es lo que les mencionaba, que la entamoeba histolítica cuando está junto con criptosporidium tiene más riesgo de producir mutación debido a activación de los oncogenes y debido a que a la invasión de los trofosoditos produce una gran inflamación crónica y activación de estos. El tratamiento, cuando ya existe una invasión tisular, el tratamiento de elección es metronidazol. También, de preferencia es endovenoso, podrían también dar tinidazol. Esto se prefiere porque es más tolerado. Sin embargo, metronidazol es el tratamiento primario, no consumir alcohol que les mencioné.
Y cuando tenemos que dar tratamiento también para las formas intraluminales, que solo para formas intraluminales puede darse la paramomicina. Cuando son asintomáticos, suficientes con el tratamiento intraluminal. Paromicina es difícil de conseguir. El criptosporidium, aunque hablamos algo cuando hicimos la clase de diarreas en pacientes con VIH, criptosporidium, también el tratamiento de elección es la nitazoxanida, de 500 miligramos, una tableta cada 12 horas por 3 días. Su forma de infección también es fecal oral y se encuentra en las aguas principalmente. En los inmunocomprometidos, esto produce un cuadro de diarrea crónicas, pero en cambio, inmunocompetentes puede producir en un momento dolor abdominal, náuseas, dolor hipocólico, pero esto puede autolimitarse en 2 a 3 semanas. Para el diagnóstico de Cryptosporidium, puede usarse la prueba de síndice modificado KINU, que es la que hablamos en clase, que es una prueba para identificar generalmente bacilos ácidos alcohol resistentes, pero el Cryptosporidium es bien detectado con esto, ¿no? Tratamiento, entonces, podemos dar nitazoxanida. Entonces, hay una diferencia entre entamoeba histolítica y criptosporidium. No se olviden, criptosporidium principalmente a pacientes con inmunosupresión. Su tratamiento de nitazoxanida, 500 miligramos cada 12 horas. En inmunosuprimidos se puede dar hasta 14 días o incluso un poco más. Inmunocompetente, solo 3 días. Está relacionado al cáncer, no se olviden, por la mutación de los broncogenes. Y luego tenemos la parte de Yardi, que es otro parásito cuyo tratamiento es similar a la ameba. También es un quiste, tiene una pared quística bien fuerte, tiene de 2 a 4 quistes, es la forma infectante, tiene de 2 a 4 núcleos, y la forma infectiva, cómo migra o invade otros tejidos, es la de trofozoitos, ¿no? Que es la que sale cuando se desenquista esta yardia. Tiene 2 núcleos dentro de su estructura interna y nos contagiamos también igualito por vía oral, fecal. Puede estar presente en el agua y en los alimentos no tan bien lavados. Ingresan por vía oral, luego a nivel intestinal lo que hace es madura estos oquistes y libera los trofozoitos. Estos trofozoitos son los que producen invasión a nivel intestinal, produciendo cuadros de úlceras y cuadros de diarreas, principalmente diarreas lientéricas. A diferencia del entamoeba olítica, donde se aloja en el colon, lo que hace la giardia principalmente se aloja en intestino delgado alto, produciendo diarreas con mala absorción, diarreas lientéricas, o sea, con pérdidas de grasa, diarreas fétidas, abundantes, grasosas, debido a que producen un hiperperistaltismo a nivel de intestino delgado alto, haciendo que no actúe bien todo el jugo pancreático para la degradación de las grasas. Cuando nosotros vemos un paciente con diarreas, con abundantes, fétidas, lientéricas, es decir, con resto de alimentos no digeridos, lientéricas, esteatorreicas, abundantes y fétidas, pensemos siempre en giardiasis. Incluso podemos dar tratamiento antes de tener en forma empírica, antes de tener el resultado de parasitológico. Pero no es la única causa de diarreas lientéricas y esteatoreicas. La otra es el SEA de cabeza de páncreas. También hay que tener cuidado con este diagnóstico siempre. Entonces acá está la forma quística, es un quiste con una cápsula gruesa. Luego ya los trofozoitos cuando salen, que tienen 2 núcleos internos, la forma infectante y la forma infectiva o la forma de diagnóstico. Entonces, el desenquistamiento, intestino delgado alto, principalmente duodeno, donde el quiste libera los trofozoitos. Esos trofozoitos invaden el duodeno y yeyuno principalmente, por eso las diarreas son abundantes, lientéricas. Su replicación es por fisión binaria. Estos trofocitos se adhieren al duodeno yeyuno, produciendo destrucción de las células epiteliales,
Con esta destrucción terminan acortando el tamaño de las microvellosidades, produciendo un cuadro de diarreas inflamatorias muy abundantes. Esta es su replicación binaria, es el quiste inmaduro, luego pasa por un proceso de maduración, valga la redundancia, para convertirse en forma infectante. Se localiza duodeno y yeyuno, como les he mencionado. Es importante esto para nosotros poder hacer una buena anamnesis y empezar con el tratamiento. Produce cuadros de desnutrición debido a que no hay una buena absorción duodenal y yeyunal por este parásito. Produce falta de crecimiento, dolor abdominal crónico, anorexia. Las heces son fétidas, abundantes. Se hace un examen directo. También podemos pedir el ISA antígeno en las heces, PCR para Giardia también, que nosotros lo hacemos en el hospital con el panel FilmArray que detecta todos los parásitos. Ojo, no solamente las diarreas son producidas por un agente, hemos tenido hasta 7 agentes infecciosos causantes de la diarrea. Entonces, estas son las formas como vemos los trofosoditos en el examen de heces. También se puede hacer la prueba molecular. Y lo que estamos haciendo, esto es el panel FilmArray, que son las secuencias genómicas para todos los tipos de agentes infecciosos causantes de diarrea. Detectan múltiples agentes etiológicos, lo malo que es el costo. Como les comenté, el cartucho para un solo paciente, para una sola muestra, el hospital lo adquiere a un promedio de 1.400 soles por paciente. Imagínense que tengamos 10 pacientes, 100 pacientes, la cantidad de recursos que el hospital lo hace. Sin embargo, aún así, asumimos para pacientes que no se encuentra la causa de diarrea. Estos son los tratamientos que podemos usar. Sin embargo, el metronidazol es el tratamiento que lo usamos con más frecuencia, con buena respuesta clínica. Nitazoxanida también es un buen medicamento que cubre giardias, un medicamento que podemos usar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Malaria es el último tema que vamos a hablar el día de hoy. Es otra parte de enfermedades tropicales. ¿Por qué estamos englobando a la entamoeba, giardia y ahora malaria como parte de enfermedades tropicales? Porque la giardiasis y la entamoeba son frecuentes en áreas tropicales y subtropicales. También existen en nuestro medio, en la costa, en la sierra, en la selva, existen, pero son más frecuentes en las áreas tropicales. El problema en la malaria es que está ocasionando una gran mortalidad a nivel mundial, a pesar de toda la inversión de dinero que se hace para controlar esta enfermedad a nivel mundial. Son pocos los efectos que se ha visto debido a todos estos cambios climáticos, al cambio de comportamiento del calor, las lluvias. Entonces, y la malaria, cada vez evoluciona más para volverse más resistente. Nosotros tenemos principalmente estos 4 tipos de malaria: malaria falciparum, vivax, ovalai y malariae. Entonces, como un resumen un poco rápido de estos 4 malarias, el Plasmodium falciparum es la que produce mayor morbilidad. Tú lo ves a un paciente con malaria falciparum, viene pálido, viene adelgazado, con sudoración profusa, no puede ni caminar. En cambio, malaria vivas lo ves normal, lo ves tranquilo, a veces hace fiebre fuerte, con sacudidas, pero luego le pasa la fiebre y está normal el paciente. En cambio, el Ovala es un intermedio entre ambas, igual que el malariae. La falciparum es la que produce la malaria cerebral, a diferencia de las otras. Produce una gran destrucción y respuesta inflamatoria sistémica debido a su capacidad de producir los NOPs o las rosetas que vamos a ver más adelante.
El malaria vivax, su peculiaridad de estos es que puede permanecer dormido en el hígado en forma latente, conocido como hipnozoitos o en su fase latente. El tratamiento, nosotros siempre preguntamos, ¿no? El tratamiento para malaria vivax es cloroquina, primaquina, pero en una gestante no se puede dar primaquina. La primaquina sirve para justamente destruir estos hipnozoitos, pero la cloroquina es la que permanece, la que se le puede dar porque es la que destruye las formas sanguíneas o las formas circulantes, pero no ingresa a nivel hepático. Entonces, la cloroquina no sirve para los hipnozoitos. Entonces, ¿qué hacemos en gestantes donde no le podemos dar primaquina? Le damos cloroquina buen tiempo, le damos cloroquina buen tiempo y después de eso, después de darle cloroquina, cuando ya nace el bebé, le damos primaquina los 14 días después para justamente destruir a los hipnozoitos. El Lovaelae no lo tenemos en Latinoamérica, es similar al Vivax. Y el malariae lo que tiene es que puede producir infección después de décadas de la primera infección. Y malaria es la que produce síndrome nefrótico en los niños, similar a los Streptococcus pneumoniae. Cuando hay una diseminación hemática, produce una gran destrucción de los glóbulos rojos debido a que este parásito ingresa a nivel intracelular en forma de merozoitos. Estos merozoitos se replican y producen una liberación de estos merozoitos rompiendo los glóbulos rojos. La formación de las rosetas o citoadherencia a nivel endovascular es principalmente por la activación de algunos complejos de glicoproteínas conocidos como prolongaciones de NOPS. Principalmente es ocasionado por malaria falciparum, produciendo microtrombosis distal, que es lo que diferencia la malaria falciparum del resto. Entonces, estos microtrombos lo que hacen es bloquear la oxigenación, la perfusión tisular, lo que hace es activar la glucólisis anaerobia y elevación del lactato, produciendo gran liberación de factor de necrosis tumoral. Entonces, cuando viene un paciente de una zona endémica de la selva con fiebre, escalofríos intensos, y a veces estos fiebres con escalofríos son periódicos, es decir, cada 3 horas, cada 4 horas, cada 5 horas, por eso se llama terciaria, cuaternaria o quintana, las fiebres terciarias o quintanas, entonces se sospechan esta malaria. Pero hay pacientes que hacen fiebre cada 12 horas, 8 horas, no necesariamente cada 5 horas o cada 3 horas. Y esta fiebre se debe a la liberación de los merozoitos debido a la ruptura de los glóbulos rojos en grandes cantidades. Producen una respuesta inflamatoria, liberación de factores de necrosis tumoral alfa, ocasionando gran fiebre en estos pacientes en formas periódicas. Cuando ya existe un compromiso sistémico debido a la diseminación hematógena, puede producir también inflamación del área blanca subcortical, produciendo convulsiones, y cuando hay mucha inflamación cortical frontal principalmente, la mortalidad es alta, hasta 30%. Puede producir un daño renal con plaquetopenias, con pérdida de hemoglobina, en distrés respiratorio, acidosis láctica por todos los fenómenos que les mencioné. El tratamiento de elección sigue siendo la gota gruesa, la prueba de screening, la más rápida para esta gota gruesa, lo que hace es detectar a los parásitos dentro de los glóbulos rojos, tiene buena sensibilidad, pero no se puede identificar la especie. Esta es pregunta de NAM también, ¿no? La gota gruesa no sirve para identificar la especie. En cambio, la extensión fina, o sea, después de la gota gruesa, tú tienes una gota gruesa y luego tienes otra placa donde haces una extensión uniforme con su cuerpo, cabeza, cuerpo y cola de esta extensión. Acá sí puedes tú identificar la morfología del parásito, por lo tanto, puedes identificar qué especie es. También no se agobien porque pueden tener también pruebas rápidas. Si tienen suerte, pueden tener pruebas rápidas en su establecimiento. Bueno, y PCR que lo tienen algunos institutos. Entonces, esta, esta
peligrosidad de la malaria se da de acuerdo a la carga parasitaria. Cuando hay una invasión más del 10% de glóbulos rojos, la probabilidad de fallecimiento es muy, muy alta, muy alta. Entonces acá incluso se hace exámenes de transfusión. Normalmente nosotros vemos los casos donde está solamente el 2% de los glóbulos rojos invadidos, principalmente por la malaria vivax. El agente causal entonces es el plasmodium, es de los cuatro tipos más frecuentes, ingresan por la picadura del reservorio y tenemos por eso estos tres esta triada que nosotros somos, como nosotros al estar en contacto con estos vectores, debido a que vamos al campo, ingresamos a zonas, a zonas muy agrestes, a zonas de selva profunda, estamos en contacto con estos agentes. Entonces, en presencia de estos vectores, no solamente el parásito se vuelve resistente, sino también este vector se hace cada vez más resistente a los, a, mm, a las sustancias insecticidas que se usan normalmente, ¿no? Entonces, estamos frente a dos tipos de resistencia. Entonces, el huésped definitivo es el mosquito del Anófeles, pero es la hembra. Eso es otra pregunta de examen. Es el Anófeles hembra. No es solamente el Anófeles simple, Anófeles hembra. Tiene dos ciclos. Un ciclo esporogónico, que es un ciclo que aparece en su intestino posterior, principalmente, donde existe una multiplicación sexual. Luego ya ingresa al huésped, nosotros somos el huésped intermediario, no somos los únicos, también pueden ser los otros mamíferos. Y acá está el otro ciclo, el ciclo esquizogónico, donde existe una multiplicación asexual con sus dos fases. También es pregunta del ENAM. El problema es que a veces no le tomamos en cuenta mucho el infecto, pero la cantidad de preguntas que vienen al ENAM es muy, muy alto. Entonces tenemos dos ciclos, un ciclo que sucede en el huésped definitivo, el mosquito de la Anopheles hembra, que es el ciclo esporogónico, luego un huésped intermediario, donde es el ciclo esquizogónico, de los esquistocitos, por eso se llama esquizogónico, de los esquistocitos. En cambio, el ciclo en el Anopheles es de los esporozoitos, esporogónico. Reproducción sexual en el vector o huésped definitivo, el mosquito anófeles, y el huésped intermediario es su replicación asexual, y esta tiene dos fases, ¿no? Una fase hepática, donde hemos visto los hipnozoitos, y una fase eritrocitaria. Entonces acá este es el ciclo esporogónico, donde existe una replicación asexual, y una fase esquistosogónica, donde existe una replicación asexual, con sus dos fases, hepática y sanguínea. Esto es lo mismo explicado, la fase esquizogónica o asexual en el ser humano, con sus dos fases, una fase hepática y una fase sanguínea. En la fase hepática encuentran en forma dormida los esquizogontes hepáticos, conocidos como hipnozoitos, pero cuando éstas empiezan a madurar o replicarse dentro de las células hepáticas, se rompen estas y liberan los esquizontes. Estos esquizontes salen, maduran y ahora ya se llaman merozoitos. Esos merozoitos invaden a los glóbulos rojos, se reproducen dentro del glóbulo rojo, destruyen al glóbulo rojo, liberan gran cantidad de merozoitos para invadir nuevamente otros glóbulos rojos. Esta ruptura es causante de la liberación de grandes cantidades de factores de necrosis tumoral y de las fiebres. También este merozoito dentro del glóbulo rojo puede entrar a una forma de trofozoito temprano, llegando a transformarse en gametocitos, y es la forma infectante para el anófeles. Acá viene, ingiere estos gametocitos, y estos gametocitos ingresan por vía digestiva, y en su intestino posterior maduran los gametocitos. Maduran y luego se alojan a nivel de glándulas salivales, ya, ya listos para un nuevo ingreso al ser humano. Entonces, estos esporozoitos son las que ingresan por la picadura de estos anófeles.
Estos no son la misma, sus dos fases, la fase sanguínea, la fase hepática. Esto sucede a nivel del vector del Anófeles y en la parte inferior es la fase hepática y la fase venosa, ¿no? Son distintos gráficos. Entonces, en relación a la malaria, el falciparum, su incubación 7 a 15 días, casi todos son 15 días. Los sinusoídos están frecuentes en el vivax y en el ovalae, son los únicos frecuentes. Los en vivas vemos en forma de anillo, principalmente pueden ser anillos maduros, anillos inmaduros, o ya una forma de esquizonte, un esquizonte maduro, o en forma de gametocitos. Son las que se ven en los frotis de sangre. Aquí en dibujito es fácil, ¿no? Pero cuando vemos acá en el directo es más difícil encontrar estos anillos. Hay que agrandar bien para identificar y luego andar a 40x para poder observar estos anillos. Trofosoditos, ya un gametocito más formado, los esquistosontes propios de la malaria vivax. Esquizonte y gametocito nuevamente. El malaria falciparum, que es la forma más severa, lo que produce es una malaria maligna porque puede producir malaria cerebral también, ¿no? El, Su característico son los receptores de NOx que les había mencionado, que son la causante de estas enfermedades sistémicas. Acá en malaria falciparum, lo que se ve más común son estas formas de platanitos que son los gametocitos, gametocito masculino o femenino, que son las formas más frecuentes de encontrar en el frotis. También se pueden encontrar unos trofosoditos jóvenes, son menos frecuentes, son una forma de platanito, son los gametocitos. Gametocito masculino, gametocito femenino. Gametocito femenino son las formas en anillo, que son las formas jóvenes. Estos son cuando ingresa el malaria falciparum, activan las glicoproteínas externas de los glóbulos rojos. Estas glicoproteínas agrupadas o apiñadas en superficie exterior, lo que hacen es jalar glóbulos rojos sanos y forman como una especie de apiñamiento o conocido como fenómeno de rosetas. Estos se apiñan más y producen microtrombos. Es por eso que en malaria falciparum la enfermedad es más sistémica, más agresiva. Es más severa la malaria falciparum. Entonces, esto es una diferencia entre los cuatro tipos de malaria. No se olviden que en Perú tenemos el vivax y el falciparum. El, el número de merozoitos que se libera por cada ruptura del tejido por, las- por el glóbulo rojo o por el tejido hepático son mucho más altos en pacientes con Plasmodium falciparum, ¿no? 40.000 frente a 10.000. Esos tienen parasitemias mucho más altas, producen también enfermedades más severas debido a los microtrombos. Este, lo malo del Plasmodium vivax es que a pesar de que no es tan agresivo, pero sí puede producir recaídas cuando el paciente no ha completado bien el tratamiento o incluso habiendo completado. Bueno, en este cuadro lo que se ve que finalmente en malaria, principalmente el falciparum, puede producir compromiso sistémico, hepático, renal, cerebral, cardíaco, por esto, ¿no? Por las prolongaciones de NOPS que producen citoadherencia con el endotelio o con otros glóbulos rojos. Entonces, la fiebre es debido a la liberación de los merozoitos, pero no solo se liberan merozoitos, porque como hay una ruptura celular, también se libera grandes cantidades de potasio, monoaminas, desencadenando eso también procesos de hipercalemias, trastorno de ritmo cardíaco, falla renal. Entonces, en pacientes con malaria vemos esa fiebre, escalofríos intensos, tienen periodos. Un periodo donde el paciente está asintomático, luego empieza un periodo periodos de escalofríos intensos que hacen que se mueva toda la cama si es que están en la cama o les incomoda, no les pueden caminar, escalofríos intensos, sienten mucho frío, se abrigan 2, 3 frazadas y no les calma el frío. Luego de unos minutos, 5 a 10 minutos, aparecen los periodos de fiebre alta, 39, 40, 41 de fiebre. Y luego de la fiebre, un periodo de reposo, el paciente está con sueño, se queda dormido, pasa este periodo y nuevamente el paciente empieza a trabajar normal, ¿no? Asintomático. Puede aparecer ictericia por esta disminución de glóbulos rojos, falla renal, hipotensión. El problema son en las gestantes, ¿no? En gestantes desarrollan más hipoglicemias, anemias severas,
Aparte que tienen anemia, más anemia, puede inducir a las contracciones uterinas, puede ocasionar incluso muerte materna. Por eso que muchos establecimientos malaria en gestantes deben ser hospitalizadas, porque también en el bebé produce sufrimiento fetal, abortos. Entonces en ellos incluso deben ser hospitalizados. En malaria cerebral los pacientes vienen ya con convulsiones, con coma. No olvidarnos las hipoglicemias que pueden desarrollar los pacientes, la acidosis también, que son complicaciones. La, la hiperparasitemia que puede producir gran compromiso sistémico, sobre todo el compromiso de los órganos blancos. Entonces, no se olviden empezar con gota gruesa luego de examinar al paciente. Si no se puede, solicitar una prueba rápida o enviar los exámenes de frotis o lámina periférica al establecimiento de referencia. A veces no es necesario derivar al paciente desde tu establecimiento. Tú envías solo el frotis o la gota gruesa, lo haces secar y lo envías las láminas al establecimiento para que te digan si es el resultado y luego ya tú inicias tratamiento. Los médicos actualmente se han encargado a referir todos los pacientes. Si ustedes como médicos generales en su centro de salud o puesto o serum, diagnostiquen un paciente con hipertensión arterial, por ejemplo, ustedes son los que tienen que dar tratamiento, no envíen al cardiólogo. Se envía al cardiólogo ya cuando es una hipertensión que no se controla o tiene complicación sistémica. Si el paciente tiene diabetes, también ustedes inicien el tratamiento, no envíen al endocrino. Si ustedes tienen un paciente con malaria, igual, me envíen la gota gruesa, el frotis al establecimiento de referencia, al laboratorio de referencia y ustedes dan tratamiento. Igual tuberculosis, ¿no? Lo que todo el mundo ahora está comentando que los médicos se han vuelto como especie de referir todos los pacientes, ¿no? Los médicos están capacitados y entrenados para dar atención primaria. Solo requieren tratamiento especializado cuando el paciente tiene complicaciones sistémicas o requiere ser hospitalizado. Entonces tienen que estar preparados para eso, ¿no? Tienen que ustedes dar tratamiento de hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipertensión arterial, diabetes, tuberculosis, diarreas, infecciones respiratorias. Ya cuando hay un compromiso sistémico, requiere ser hospitalizado, ahí se deriva. O cuando necesitan la opinión de un especialista, ¿no? Pero no, en general, la atención primaria es la que se debe encargar de la atención de todos los pacientes, excepto los complicados o que requieren internamiento. Entonces, desde el 2001 hasta la fecha en Perú, estos son los esquemas que se han mantenido. Cloroquina, primaquina para Plasmodium vivax, en malaria hay cloroquina, primaquina que no tenemos. Para falciparum es de acuerdo al área donde están. Por ejemplo, para el área de nororiental, donde es Amazonas y Loreto, artesunato mefloquina es el tratamiento que se da frecuentemente como primera opción, incluso por encima de quinina, clindamicina, primaquina, mefloquina, por encima de artesunato, sulfadoxina. Este, mm, artesunato, mefloquina es el tratamiento de elección. Para el área central, que en la selva central no tenemos malaria falciparum, felizmente, tenemos solo cloroquina, primaquina. En Amazonas es lo que damos, mefloquina, artesunato, ¿no? Sulfadoxina, pirimetamina o artesunato se da piura, pero también ya se está dando artesunato, mefloquina. Entonces lo que mencionaba, ¿no? La cloroquina son para las formas esquistocíticas, para los esquistosontes, para las formas eritrocitarias o sanguíneas, pero para su fase hepática, ahí sí tenemos que dar la primaquina o pirimetamina, ¿no? Que es para los sinusoídos. ¿Mm? Es la norma que todavía sigue vigente. Acá lo que ya está cambiando actualmente, la primaquina damos ya hasta 14 días, ¿no? Primaquina estamos dando hasta 14 días. Cloroquina solo son 3 días. En gestantes, como les mencioné, cloroquina se da semanal hasta que nazca el bebé. Y nace el bebé, ya le damos la primaquina mínimo 7 días o hasta 14 días. Cuando está no complicada la malaria, entonces artesunato, el tratamiento de base con sulfadoxina o artesunato mefloquina, si es en la parte de Amazonas o Loreto.
Es bien tolerado al artesunato, es un derivado de la artemisina, es una planta que se utiliza también en citomegalovirus resistente a Foscarnet en algunos casos. Puede producir cefalea, dolor abdominal. Ese es artesunato, mefloquina, solo son 3 dosis. Y si tienen malaria falciparum y vivax a la vez, los dos juntos en un paciente que sí se ha visto, muchos casos hemos visto, primero se da tratamiento para el falciparum, que es la forma más grave, y además solamente son 3 días. Y luego se da para el Vivax, que son hasta 14 días, ¿no? Se da cloroquina los 3 primeros días y luego ya primaquina hasta el día 7 o 14. Y la malaria, lo que hacemos en pacientes que son gestantes o niños menores, podríamos usar quinina, clindamicina, y quinina en la tarde y en la noche ya quinina con clindamicina. Puede ser vía oral o en algunos casos, si se hospitaliza, podemos pasar a endovenoso. No olvidarnos efectos adversos, que puede producir dolor, náusea, vómitos. También puede producir diplopías, cefaleas, náuseas, zumbido del oído, conocido como cinchonismo. La profilaxis también pueden dar a ustedes si van a viajar a una zona donde hay malaria falciparum solamente por un tiempo. Entonces se da la mefloquina, que es de 250 miligramos una vez por semana. Tienes que tomar 1 o 2 semanas antes de viajar. Y si no consiguen esto, doxiciclina también, pero esto tienen que tomar diario. También antes de viajar y luego continuar hasta 4 semanas después de dejar el área endémica. En niños también dan cloroquina, los que van a viajar. Doxiciclina no se puede usar en menores de 8 años. En gestantes también que van a viajar, cloroquina, mefloquina podrían administrar. Doxiciclina está contraindicado. La medida de prevención más frecuente es el uso de mosquiteros, no se olviden. También pueden usar repelentes. A nivel comunitario, que es lo que van a intervenir ustedes, es todo el tamizaje principalmente de todas las personas que están en áreas endémicas, el control vectorial usando todas las medidas como las mallas, cortina, mosquiteros, camisas manga largas. La profilaxis es una buena opción, sobre todo en personas con alto riesgo, niños pequeñitos gestantes. Entonces, cloroquina, primaquina es el tratamiento de elección para malaria vivax principalmente, cloroquina con primaquina. Pero ya cuando hay sitios de riesgo se puede añadir otro medicamento. Nosotros lo que hacemos es cloroquina más primaquina, como hemos mencionado. Y para falciparum, este artesunato es el de base. Podríamos nosotros agregar quinina, clindamicina en algunos casos gestantes, por ejemplo, ¿no? No olvidarnos, en pacientes mayores de 60 años pueden tener cardiotoxicidad con incremento del complejo QRS, ¿no? O un incremento del espacio QT. También controlar las glicemias, producen hipoglicemia en los pacientes. Entonces, no está indicado la sobrehidratación, ¿no? Más bien al contrario, hay que evitar la congestión pulmonar que es característico en estos pacientes. Si el paciente debe ser hospitalizado, evitar la sobrehidratación. Entonces, lo que hacemos muchas veces es dar terapia, hasta incluso terapia triple, que se conoce como los TAC. Esta terapia triple, ustedes han visto artesunato mefloquina, cloroquina primaquina, artesunato pirimetamina. Entonces, eso se ha estado usando mucho tiempo, pero ya desde el año pasado están empezando algunas guías a modificar esto y a dar terapia triple para las formas de malaria falciparum, debido a unos cambios, a una resistencia que está produciendo el parásito frente a los antimaláricos. Y esto es resistencia por una mutación que existe principalmente del malaria falciparum y le está haciendo resistencia al artesunato por una mutación en su sitio de recepción, de su receptor farmacológico, haciendo que la terapia triple tenga mayor eficacia frente a la doble que hacemos normalmente nosotros. Probablemente ya dentro de poco se lleve a usar terapias triples en algunos lugares. Posiblemente no tenemos muchos casos de esto, pero sí tener en cuenta que los pacientes pueden presentar complicaciones sistémicas, sobre todo la malaria falciparum, ¿no? Creo que esta es la última. Sí. ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay ninguna pregunta, el próximo miércoles vamos a ponernos de acuerdo. El miércoles van a exponer ya sus revisiones sistemáticas, para luego, para que puedan ya inscribir a la plataforma que les mencioné y luego presentar ya el informe final. Muchas gracias.